el pecado más hermoso. Capítulo 27. Segunda parte. Candy obedeció y caminó despacio hacia él, un tanto cohibida. Cada paso la acercaba un poco más a ese hombre que la observaba con expresión pétrea, y cada paso hacía que el corazón le golpeara el pecho con más fuerza. La frialdad y autocontrol que él mostraba la perturbaban. Sabía que seguía furioso, pero iban a hacer el amor. El cómo no importaba, el dónde tampoco, aunque no pudo evitar echar un vistazo a la cama vacía antes de clavar la mirada en el diván. Súbitamente la asaltó la amenaza que él le hiciera la noche que llegó con Albert, en cuanto a que tenía pendiente el castigo de atarla al diván. ¿Sería capaz? Candy se detuvo en seco, pero fue demasiado tarde para escapar. Se encontraba lo suficientemente cerca de Terry que a él le bastó con extender un brazo para apresarla y sentarla en su regazo. Ella dejó escapar un jadeo y trató de darse la vuelta para poder verle, pero su marido no se lo permitió y la mantuvo de espaldas a él, privándola de la posibilidad de verle el rostro. Esa postura acentuó su inquietud, aunque posiblemente fuese lo que él buscaba. Dado que su propuesta lo había irritado en grado sumo, podría esperar cualquier cosa. Estás tan tensa que parece que vayas a enfrentarte a un pelotón de fusilamiento. Te recuerdo que la idea ha sido tuya, querida. Pero nunca imaginé que fuera en un diván. No he dicho que vaya a ser aquí, aunque tampoco he dicho lo contrario. El lugar es lo de menos. Lo que importa es averiguar si voy a poder hacer lo que me pides. Sentada sobre el regazo de su marido y de espaldas a él, Candy no tenía forma de saber que él ya lo estaba haciendo, que su cuerpo había reaccionado en el mismo instante en que ella apareció en la puerta. Intuyó sus dedos enterrándose entre sus rizos, pero no pudo distinguir cómo él se acercaba sus cabellos al rostro, oprimiéndolos contra las mejillas, ni tampoco cómo había cerrado los ojos al inhalar su fragancia y sentir las sedosas hebras sobre su piel. Terry, quizá deberíamos... Calla. Le echó la cabeza hacia atrás, tirando con suavidad de su cabello, y le susurró cerca del oído. Analizas todo demasiado. Intenta actuar sin pensar por una vez. Quizá descubras que te gusta. Candy se mordió la lengua para no replicar. Si hubiera pensado antes de actuar la noche que pisó por primera vez ese dormitorio, posiblemente a día de hoy sus circunstancias fuesen muy distintas. Pero ya no había remedio, y tampoco se entretuvo mucho lamentándose, más que nada porque las manos de su marido habían soltado su cabello y ahora las sentía sobre sus hombros. Candy contuvo la respiración cuando él le bajó la bata, deslizándola a lo largo de los brazos, le sacó las mangas y luego sus palmas ascendieron de nuevo hasta sus hombros. Sus caricias continuaron en el cuello, en la nuca, pero a ella no le supuso gran esfuerzo darse cuenta de que algo había cambiado. Hasta cuando viajaban en el carruaje la noche anterior y le acarició el palmo de piel que quedaba al descubierto entre el guante y la manga del vestido, lo hizo de otra manera. Las yemas de sus dedos la habían abrasado cual hierro candente. Ahora no experimentaba nada de eso, solo frialdad,
como si él estuviera manipulando un objeto inanimado, mecánico. ¡Santo cielo! ¡Oh Dios! Era horrible. Tenía que huir de allí antes de que su indiferencia terminara por hacerla mucho más daño. Trató de levantarse, pero las manos de él abandonaron sus hombros y, cerrándose en torno a sus senos, tiró de ella y la sentó de nuevo sobre sus rodillas. No vas a ir a ninguna parte, cariño. Has acudido a mí con tus condenadas exigencias y yo las he aceptado. Creo que no permitiré que cambies de idea de nuevo. A modo de rendición, la cabeza de Candy cayó hacia atrás, hasta posarse en el torso de su esposo. Él había dejado las manos quietas sobre sus senos, mientras le recriminaba, pero justo en ese instante había comenzado a acariciarlos. Puede que Terry permaneciese inmune, pero el cuerpo de ella ya respondía a sus caricias. Un hormigueo le recorría las piernas y un calor líquido se extendía por su vientre. De pronto, la frialdad de su marido había dejado de importarle. Sus sentidos, enardecidos por el despertar de la pasión, habían tomado el control de su voluntad. Aun cuando él se lo hubiese permitido, ya no tenía margen para cambiar de idea. Sin embargo, Candy necesitó recordarse que lo que estaba ocurriendo y todo lo que vendría después no era sino el instrumento placentero para alcanzar el objetivo que se había propuesto. Segundos después, tenía la mente en blanco. Las manos de su marido, muy grandes, muy cálidas, ahora vagaban por su cintura, por sus caderas, por su abdomen, por su pelvis, con caricias por momentos suaves, por momentos bruscas. Pero ya no eran insensibles, aunque ella ni siquiera notaba la diferencia. Hasta la seda de su camisón, que él le deslizaba hacia arriba por los muslos, actuaba como un estímulo para sus sentidos. Separa las piernas. Exhausta y transida de dicha plena, Candy se desplomó sobre su marido y él le permitió quedarse descansando, con la espalda apoyada en su torso unos segundos, y se permitió el lujo de estrecharla entre sus brazos, solo durante esos cortos segundos. Enseguida se incorporó y le ayudó a ella a hacer lo mismo. Ve a dormir, Candy, le ordenó, señalando con un gesto de la cabeza su cama. Hasta que estés encinta, dormirás aquí. Su tono frío y cortante acabó de golpe con la felicidad de Candy. Aturdida, abrió la boca, pero la cerró de golpe. No obstante, cuando se volvió y distinguió su gesto relajado y su mirada apasionada, por un momento creyó haber oído mal. Sin vacilar, él apartó la vista como si ella no le importara en absoluto y se abotonó los pantalones con total indiferencia. Entonces Candy se dio cuenta de que ni siquiera se los había quitado. Tampoco se había abierto la bata y ella aún conservaba el camisón puesto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. La expresión de Terry se endureció al percatarse de que ella estaba a punto de echarse a llorar. Ni se te ocurra, gruñó. Si te atreves, te pondré sobre mis rodillas y sentirás mi mano. Has tenido justo lo que pedías. No es cierto, exclamó ella. ¿Ah, no? ¿Qué otra cosa esperabas cuando decidiste convertir el amor en una transacción? Afligida, le dio la espalda para ocultarle las lágrimas y se metió en la cama. En ese momento habría dado cualquier cosa por regresar a su alcoba.
pero el pésimo humor de Terry la disuadió de hacerlo. Procurando no hacer ruido, siguió llorando. Ya se sentía lo bastante avergonzada como para que él se percatara y se lo reprochara de nuevo. Oh Dios, él tenía razón. Había ido a su encuentro con la idea de que su marido le haría el amor como en las otras ocasiones, pese a sus condiciones. Se merecía el trato que había recibido. Y lo más humillante para ella era que a pesar de todo lo había disfrutado. Estaba plenamente convencida de que la decisión que había tomado era la correcta. Ahora no. Oh Señor, ¿por qué no había hecho caso a Paulina? ¿Por qué siempre pensaba solo en lo que ella sentía, sin detenerse a considerar los sentimientos de los demás? Si él le hubiera propuesto lo mismo, compartir su lecho solo hasta estar encinta y después olvidarse de ella, se habría sentido destrozada. Lo habría considerado un monstruo cruel y sin corazón. ¿Qué estaría pensando Terry de ella en ese momento? Ella jamás habría aceptado semejante propuesta tan humillante. La habría ofendido y puesto furiosa en grado sumo, exactamente como se sentía su marido. Bueno, al menos no la amaba, porque en caso contrario no quería ni imaginar lo que él estaría sintiendo ahora. No la amaba, no, pero en cierta ocasión le habló de cuáles eran sus sentimientos hacia ella. Le confesó que había sentido celos, que la deseaba, aunque eso ella ya lo supiese, y también mucha posesividad. No podía ser. Candy sacudió la cabeza mentalmente, desconcertada al asimilar de pronto que todas esas emociones que él le había confesado venían de la mano del amor. Oh, pero también le había dicho que no la amaba. No, eso no era del todo cierto. Le dijo que aún era muy pronto para hablar de amor. Sin embargo, nunca la había corregido cuando ella le había dicho que él no la amaba. No podía amarla. ¿O sí? Quizá no le había mentido cuando le aseguró que no le había sido infiel. De ser así, se había comportado con él como una auténtica arpía desde que se casaron. Dios, no. No era posible que se hubiese equivocado tanto. Se incorporó en el lecho y comprobó que él permanecía sentado en el diván, pensativo, con la copa de coñac que antes había dejado sobre la mesita, de nuevo en la mano. «Terry». «Duérmete, Candy», siseó con voz cortante y amarga, sin mirarla. «Volveremos a aparearnos cuando yo lo considere oportuno». ¿Aparearse? Candy volvió a tumbarse, apretando los labios con fuerza para no sollozar. Aparearse. ¿Qué manera tan de referirse a...? ¿Pero qué otra cosa podía esperar? Eso era en esencia lo que ella le había propuesto. Sin embargo, ¿en verdad él había creído que lo había llamado para alentarlo a aparearse? No, de ningún modo. Terry solo pretendía ser desagradable y ella no podía reprochárselo. De ahora en adelante tendría que acostumbrarse a aguantar cosas mucho peores, porque no tenía ni idea de cómo hacer para librarse de ese nuevo acuerdo que había establecido con su marido. Candy no pudo conciliar el sueño y Terry ni siquiera se acercó a la cama. Oh, sí.
Esa interrupción significa lo que los asiduos y asiduas al canal ya sabéis. Este capítulo no puede narrarse íntegramente en esta plataforma dado su contenido. Bueno, pues para los y las que seáis nuevos en el canal, os comunico, os informo que si queréis escuchar el capítulo íntegro, podréis hacerlo en Anchor o Spotify. Os dejaré el enlace a esa plataforma en concreto, a donde están pues todas las cosas que voy subiendo, en la descripción, en la cajita de descripción justo debajo de este vídeo, y también en el primer comentario también de este vídeo. Y bueno, deciros que el capítulo comenzará a emitirse justo cuando termine este mismo capítulo aquí en YouTube. Bien, creo que no tengo nada más que añadir, solo, como siempre, pues daros las gracias y enviaros un saludo y un abrazo muy fuerte desde el otro lado del charco. Chao y hasta la próxima.